¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Tienes un buen motivo para quedarte a ver este vídeo, y es que el Panamera Hybrid directamente me ha parecido uno de los mejores, si no el mejor coche que he probado hasta la fecha, y eso es mucho decir, porque soy muy exigente y llevo muchos años, tanto como 20, subiéndome a coches de pruebas, intentando sacarles todo lo que llevan dentro y aprender qué es lo bueno, lo malo y lo no tan bueno de cada uno de ellos. Y en este caso además es sorprendente porque el primer Panamera híbrido enchufable que salió al mercado, con poca autonomía eléctrica, no fue un coche precisamente satisfactorio, sino más bien decepcionante, un vehículo que parecía hecho a correprisa, que daba tirones, que tenía una frenada un poco consistente y que en definitiva no transmitía un agrado de conducción que uno espera de un Porsche Panamera. Pero amigo, sí, esto ha cambiado y ha cambiado mucho. Qué interesante es el nuevo Panamera, que por cierto no es un coche nuevo. Estamos hablando de un coche que empezó a venderse en el año 20. Ya tiene 3 años largos. Y aún así te puedo decir ya, recién invitado a acompañarme aquí en el asiento derecho de este coche, que posiblemente este es uno de los mejores coches que he probado en mi vida, si no el mejor. Y te voy a contar por qué. Para empezar, Porsche, con la nueva generación del Panamera híbrido, se sacó una línea completa de modelos con 3 versiones, que son básicamente 3 motorizaciones, 3 niveles de potencia. Es lo único que cambia, porque lo que no cambia es el sistema de propulsión eléctrica. Estamos hablando de una batería de exactamente 17,9 kWh de capacidad, que le dan al coche teóricamente para recorrer 50 kilómetros, que en el mundo real se quedan en 40, 45, WLTP 50, y luego un motor eléctrico de 136 caballos que sirve junto con la propulsión al eje trasero para hacer que este coche sea un híbrido enchufable 4x4, por eso todos los Panameras híbridos enchufables se llaman Panamera 4. Está la versión Panamera Hybrid 4, la 4S y la Turbo S. Esta que estamos conduciendo es la 4, la básica, entre comillas, que ya de por sí da nada menos que 462 caballos, que no está nada mal. La versión S añade aproximadamente 100 caballos más, saltamos a los 560 caballos. Mientras que la versión Turbo S lleva en su interior un motor de 8 cilindros turbo comprimido, como dice su nombre, que es capaz de alcanzar, combinando la potencia eléctrica con la térmica, nada menos que 700 caballos de potencia. Una auténtica barbaridad. En el caso de las dos versiones menores, nos conformamos con un motor de 6 cilindros biturbo 2.9, que en el caso de la versión estándar que estamos conduciendo ahora mismo, son 330 caballos los que tienes bajo el pie si no tuviéramos ningún tipo de propulsión eléctrica. La versión S añade mucha más potencia al motor térmico y pasa claramente de los 400 caballos. Lo cierto es que con la versión básica, hablamos de básica y estamos en un precio de 121.000 euros de partida, una versión Platinum con mucho más equipamiento, que es la que estamos conduciendo, se va a los 132 y realmente no echas absolutamente nada en falta, además de que tampoco echas en falta más potencia. Y de hecho una de las cosas que me ha llamado la atención y me ha sorprendido es lo delicioso que es el tacto del sonido del motor y la entrega de la potencia. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Lo que ha hecho extraordinario Porsche con este coche, y por lo que me parece uno de los mejores coches que he conducido en mi vida, si no el mejor, es que en este Panamera tienes todas las características que te esperas de un Porsche y de un Panamera. Yo he tenido a lo largo de mi carrera la oportunidad de poder probar y conducir muchos Panameras, y si por algo ha destacado a lo largo y ancho de la historia el Panamera, es por las sensaciones deportivas que te transmite un coche, con un tamaño, con una distancia entre ejes muy grande. Este vehículo en concreto pasa de los 5 metros de longitud por poco. Es un coche de gran tamaño, sin embargo, por la forma que tiene de transmitirte la dirección y por cómo entra en las curvas, parece un GTI directamente. Pero lo que no me esperaba en esta evolución del Panamera es justamente el lado contrario, el hecho de que tienes también un automóvil que, si lo programas en las versiones más confortables de las distintas configuraciones que tienes para poder jugar con el tacto y la altura de la suspensión, con la dureza de la suspensión y la entrega del motor, de repente conviertes este vehículo en una berlina de representación, como podría ser perfectamente un BMW Serie 7 o un Clase S de las generaciones tradicionales. Y como digo, esto es algo nuevo y distinto en el Panamera. Esto antes no estaba. El Panamera tenía un tacto mucho más duro y no se podía comparar a nivel de confort con otros modelos que había en el mercado, como digo, con una orientación claramente más en esa dirección. Y ahora de repente con lo que te topas con este coche es con un coche que es capaz de pasar por los resaltes de la carretera, con los baches que nos colocan y con los obstáculos, sin que prácticamente los notes, al nivel
de las mejores suspensiones neumáticas del mercado, pero sin tener aquí oscilaciones ni cabeceos. Y luego, como digo, con toda esa faceta deportiva que tú puedes pilotar y manejar a través de este pequeño mando llamado Drive Mode que tenemos en el volante y que en esta versión en concreto tiene 4 posiciones. Tenemos la versión Sport, Sport Plus y Power, que sería para circular en modo completamente eléctrico, y la Hybrid, que sería la versión en la que el coche puede circular de manera inteligente, es decir, va a estar eligiendo en cada momento cuál es la forma más eficiente de conducir. Como digo, son 136 caballos de propulsión eléctrica, sea cual sea la versión que elijas, que son suficientes para mover el coche con cierta soltura, para ofrecerte un par motor bastante alto desde bajas revoluciones, y además, sumado a la existencia de esos 2 turbos más el motor eléctrico, pues lo que hace es que siempre tengas la sensación de empuje suficiente cuando le pides al acelerador. Además, el coche tiene una cosa muy interesante, que es que cuando te has quedado sin batería o con ella también conectada, tiene una especie de modo Turbo Boost que puedes activar tocando el botoncito que hay aquí en la ruleta de Drive Mode. Inmediatamente el coche se pone en Sport Response, como puedes ver cambia el sonido y está preparado durante 20 segundos para darte la máxima aceleración y las máximas prestaciones combinando el motor térmico con la batería. El coche constantemente está haciendo pequeñas recargas de la batería a través del motor térmico para siempre tener un pequeño remanente de carga en la batería para poder funcionar. Además, tenemos la opción, como en muchos automóviles de la marca, de poder configurar la salida del alerón e igualmente también el sonido del tubo de escape, como digo, con un modo que lo hace algo más ruidoso, el escape deportivo, pero es muy peculiar porque tiene un sonido más fino de lo que es habitual en los Porsche, menos ronco, y aún así ese sonido agudo, deportivo, transmite una sensación de deportividad muy agradable. Así que, queridos amigos, llegados a este punto de la vida, llegados a este punto en la existencia, el hecho de poder tener un coche con el que poder viajar con la familia, con un maletero suficiente, no para volverse locos, tiene menos capacidad que los Panamera habituales, pero tenemos algo más de 400 litros ahí detrás, con un coche con el que poder circular relajadamente en silencio absoluto, puesto que todo está muy bien aislado, o utilizando los mandos, llegando a ciertos niveles de deportividad, que a pesar de que no son extremos, no se acercan en otras muchas marcas, en un vehículo que además te ofrece toda esa faceta de confort. Para mí es lo máximo, para mí es el sumum. Este coche pesa casi 2.300 kilos y eso parece una barbaridad, pero es el peaje absolutamente inevitable que hay que pagar para llevar todo el arsenal tecnológico de chasis que lleva este coche. Una de las cosas que puede volver loco a un comprador de un Panamera Hybrid o de un Panamera en general es la cantidad de elementos de conducción que puedes elegir. Una dirección de asistencia variable, un eje trasero direccional para que las ruedas traseras giren, haciendo este coche muchísimo más ágil, algo que es absolutamente imprescindible, como las estabilizadoras activas. Además, también puedes elegir un diferencial autoblocante electrónico y unos frenos carbocerámicos si es que pretendes hacer una conducción absolutamente deportiva. Y a todo esto, en este coche es de serie la suspensión adaptativa de dureza variable PASM, típica de Porsche, e igualmente también una suspensión neumática adaptativa. Todo esto, lógicamente, tiene un coste, todo esto tiene un peso, y el resultado de sumarlo todo es probablemente la berlina familiar de representación más brillante que he probado en mi vida. Igualmente también es muy curioso y llamativo cómo cuando estás circulando en modo eléctrico puedes escuchar cómo el vehículo va cambiando de relaciones mecánicas. No tiene un cambio de marchas para la propulsión eléctrica, pero sí el coche va cambiando de marcha para que cuando llegue el momento de que entre el motor de combustión interna siempre tengas el punto del cambio en el lugar donde se merece, que es un detalle que se agradece para tener la máxima respuesta y en consonancia la máxima conducción deportiva en un vehículo al que eso se le supone. Pero como digo, con un nivel de suavidad tremendo, como también funciona, como uno no podía esperar de otra manera, el sistema del cambio de marchas con 8 relaciones que permite, pues que ni te enteres, además con los mandos en el volante, poder cambiar de una manera manual o automática, él seleccionando la marcha que desees. En definitiva, en un vehículo como este, en un automóvil como este, lo tienes todo. Según versiones, tienes la posibilidad con el motor térmico de poder recargar la batería, aunque esto no es lo aconsejable, puede venir bien para una situación en la que tengas que circular en una zona de 0 emisiones. Si aprovechas esa opción, tienes que saber que no va a cargar más de un 80% de la batería por proteger las celdas de la batería, pero también para que el coche pueda seguir teniendo el máximo de frenada regenerativa, porque si tienes la batería cargada al 100%,
la frenada regenerativa no te va a poder entregar toda la capacidad que tiene y esa energía se va a perder. Y entrando en las cosas que más puedo criticar o que menos me gustan del coche, pues además de haberle pedido a los Reyes a lo mejor que me hubiera dado un poquito más todavía de maletero, aunque como digo es más que suficiente para que viajen 4 personas, me hubiera gustado que en la carta se hubiera mejorado un poco más el tacto de frenada, que es muchísimo mejor que el del Panamera Hybrid original. Aquí se ha mejorado mucho, pero todavía no llega al nivel de los vehículos que son puramente térmicos, precisamente por la transición en determinados momentos entre la frenada regenerativa y la frenada mecánica. Y ya poniéndonos muy puntillosos, lo último y único que puedo achacarle al coche o criticarle es que quizá el sistema de climatización, el sistema de aire acondicionado es un pelín ruidoso y la dinámica y la posición de las salidas de aire, aunque está muy bien, bueno, es un poco llamativa porque tenemos una salida de aire fija en el centro, que por cierto se escamotea y se abre en función de la apagada y arrancada del vehículo. Tiene ese tacto duro que tanto apreciamos los amantes de la conducción propio de los Porsche, en todos los interfaces de conducción, en lo que es la solidez de su construcción, en los asientos e igualmente también en el tacto del freno, que es la mejor manera para poder modular y graduar lo que estás haciendo con él, y un tacto duro que cada vez es más difícil de encontrar en un automóvil tanto de este tipo como en cualquier otro coche que uno se pueda encontrar en el mercado. En el interior del Panamera sigue la tendencia de la primera versión de este coche, pero ahora en formato, podríamos decir, digital. En aquella primera, y al gusto de Porsche, todos los mandos del vehículo tenían un botón en la consola que estaba agrupados por funcionalidad, de tal manera que tenías una gran ensalada de botones que podías estar toqueteando. Ahora Porsche sigue manteniendo estos accesos directos, pero con estos botones que no tienen superficie física, aunque sí que tienen un resorte, porque no solamente son táctiles, sino que los puedes apretar, donde igualmente puedes tener acceso a todas las funciones del vehículo de manera directa. Algo que verdaderamente se agradece mucho cuando hay tantas opciones de configuración como es en el caso de un automóvil como este, y que, aunque solo sea por nadar contracorriente en un mundo en el que todo se centraliza en la pantalla para ahorrar costes, es algo diferencial y es algo positivo, como digo, en este mundo. Además de esto, la pantalla, ahora con más colorinches y un tamaño superior, tiene una velocidad de acceso absolutamente impecable y toda la instrumentación tiene ese grado de precisión y también la posibilidad de configurar el navegador en la pantalla de la instrumentación, en definitiva, que no te falta de nada y no te sobra de nada. El ambiente en el interior, el acabado, los materiales, típico de Porsche, no estridencias, no colores extraños o formas raras, más bien sobriedad, pero con una dureza y una solidez en los acabados que prácticamente garantiza que este coche va a pasar muchos años y muchos kilómetros sin ningún tipo de crujido o de problema de desgaste. Igualmente también en las plazas traseras, aunque no sea el coche ni más cómodo ni más grande, tiene espacio suficiente para que 2 personas viajen con mucha holgura y además con una pequeña reclinación del respaldo de los asientos traseros que permite ganar o perder un poco de confort o de maletero según convenga. El Panamera Hybrid puede cargar hasta 7,4 kilovatios de potencia, su batería de 18 kilovatios hora, con lo cual vamos a tardar algo más de 2 horas en cargarla completamente en este tipo de cargador. Es un vehículo que está hecho para ser cargado en casa y poder salir todos los días con la batería llena, con la que vamos a conseguir una autonomía de entre 40 y 50 kilómetros según la velocidad a la que circulemos. A menos velocidad, más autonomía, ya sabes. Además, cuenta con cosas también muy agradables e interesantes como ese techo panorámico doble para poder tener la luz natural si así lo deseamos y un ambiente en general de lujo en un ambiente externo de discreción que solamente se ve interrumpido por estos detalles fluorescentes que siempre han marcado las versiones híbridas enchufables de este coche y que serán del agrado o no del usuario en función, pues, del gusto que tenga. Incluso en detallitos como las agujas del vehículo los vas a ver presentes. Ha llegado el momento de devolver el Panamera y la verdad es que es una pena. Uno, cuando tiene un coche muy bueno, desearía que nunca llegara ese momento en el que el coche tiene que volver a campamento base. Viajar y moverme con este Panamera Hybrid ha sido un auténtico privilegio, un honor, y me ha reencontrado con un tipo de automóvil y un tipo de conducción que, os digo, personalmente, siendo como soy un gran fan del Porsche Taycan que he tenido ocasión de probar en innumerables ocasiones, no cambiaría jamás el Taycan por este coche, por todo lo que aporta de gran turismo, por todo lo que aporta de confort de conducción y por ese extra de picante que puedes regular a tu gusto, sin, ojo, renunciar a la propulsión eléctrica, puesto que esos kilómetros de propulsión eléctrica
eléctricas para ciudad, sobre todo, o simplemente para pasear en trayectos cortos, si cargas convenientemente cada día tu coche en casa, como se debe de hacer en el caso de un PHEV, como se debe de hacer en un coche con etiqueta cero emisiones. Nada más, queridos amigos, hasta aquí este tour de force con el Panamera Hybrid. Espero que te haya gustado el viaje, que hayas disfrutado de la compañía y, si ha sido así, suscríbete al canal. Nos vemos en un próximo vídeo, querida familia, que espero que sea más y mejor. Se os quiere mucho y se agradece más que estéis a mi lado. Adiós.